Hola, muy buenos días, soy Antonio Yaretti y hoy voy a estar analizando el cortometraje de realidad virtual The Killer, hecho por Tom Stoddard. The Killer es un cortometraje que trata sobre una especie de asesino psicópata, tiene algunas influencias probablemente de, por lo menos yo sentí, de V de Vendetta, ese estilo, que rapta a una persona, al personaje del cual uno sigue el punto de vista, y que luego de torturarlo y mantenerlo raptado en su guarida, lo asesina. El cortometraje parte con un texto que habla sobre gente desapareciendo en las calles de Londres, para luego tener una transición a una persona sentada, o sea, desde el punto de vista de una persona sentada en una banca en un parque en Londres. La primera cosa importante que uno ve, o por lo menos llamativa, es una persona que está caminando de izquierda a derecha, que lleva nuestra atención en esa dirección y que nos distrae del asesino, que podemos ver como una pequeña silueta al fondo hacia la mano izquierda. En este sentido, el corto también simula un poco la distracción de una persona que no espera ser raptada en medio de la calle en Londres. Y también, cuando pasa de nuevo a negro, pone este texto y vuelve a cortar, o sea, vuelve a transicionar a las calles de Londres, o sea, al parque. Nos agarra extremadamente por sorpresa cuando el asesino a su vez nos agarra y nos rapta. Otras dos secuencias que me gustaría analizar son las secuencias que ocurren en la guarida del asesino, donde el asesino, bueno, en una le da una droga, no se especifica muy bien cuál, pero podría ser, podrían ser varias, ¿no? Y en la otra donde uno le da alcohol, y están como estas secuencias de montaje rápido donde el asesino aparece y desaparece y tiene como una especie de alucinación nuestro personaje. Em, pero lo que encuentro más interesante es el efecto que le dan a la cámara en esta secuencia, o bueno, quizá al movimiento de la cámara, donde no se puede, uno no puede controlar muy bien hacia dónde está mirando. La cámara o el punto de vista se mueve un poco, se mueve solo y tiene una cierta resistencia al movimiento del espectador. Entonces el espectador no puede controlar bien hacia dónde exactamente es que está mirando y tiene un efecto sumamente frustrante y como eh, angustiante, pero en el sentido muy positivo para la inmersión, donde el espectador generalmente siente que no está en control absoluto de sus facultades, al igual que el personaje que ha consumido algún tipo de sustancia. Y en ese sentido como que genera una sensación de presencia súper interesante y súper única, que no sé si había visto necesariamente antes, y que está como muy bien ejecutado, sobre todo porque en esta secuencia además el asesino se transporta de un lado a otro de la pantalla y cuesta un poco seguirlo, como que uno tiene esa resistencia que da como una sensación de angustia y como de estar verdaderamente bajo el efecto de algo. Por otro lado, donde me parece que el corto falla bastante más, son en las secuencias en las otras secuencias que son, que rellenan la mayor parte del corto, em, que son aquellas que ocurren en la guarida del asesino, en ambas de las dos habitaciones que uno ve a lo largo del corto, donde el gran problema que existe es que hay un uso, en mi opinión, bastante pobre del, del, del espacio entero. En cierto sentido, estas escenas no siento que justifiquen del todo el formato de realidad virtual del corto, y puesto que utilizan una parte muy limitada del campo visual entero de la habitación, porque todas las acciones que ocurren en esas habitaciones ocurren en un espacio que es perfectamente visible desde un solo ángulo de cámara, desde lo que podría ser un plano fijo en una película tradicional. Em, y, y el resto del espacio, que son los otros, no sé, 270 grados, o sea, que es un espacio bastante grande en la pantalla, es casi irrelevante a efectos del corto. Se ocupa un poco durante las escenas donde uno está drogado,
Pero aparte de eso, casi no pasa nada fuera del pequeño campo visual que está entre la puerta que uno ve, o la entrada que uno ve a la mano derecha, y el colchón donde al principio está durmiendo un individuo que luego desaparece. Em, Fuera de ese ángulo no ocurre nada. Y claro, atrás nuestro sí podemos ver, hay unas escaleras, hay una pared y hay bastante como cosas en las murallas, cosas, marcas que nos dan un poco de ambientación, de diseño de set, pero que más allá de eso no son utilizadas para nada. Esas escaleras podrían haber sido un potencial método de escape, dan como esa idea, pero nunca son utilizadas verdaderamente más que como decoración para efectos prácticos. Este uso más bien pobre del campo visual en 360 grados que nos permite utilizar el formato de realidad virtual, lo explico, se puede explicar mejor con este storyboard que hice. Lamento mucho la pobre calidad de dibujo, que bueno, hice lo que pude, pero lamentablemente mis capacidades de dibujo son bastante malas y en Paint peores aún. Si se fijan, acá podemos ver desde, este es el plano de la habitación principal, este es el storyboard de la habitación principal, donde podemos ver que básicamente al frente del personaje están los tres como elementos principales que uno ve siempre, que son este pilar, esta salida hacia la habitación, supongo que hacia otra habitación, y el colchón. Y que en verdad todas las acciones ocurren en este plano del frente que se muestra acá, donde está el colchón, el pilar y la puerta. Y que los únicos momentos en los que se ocupa otra parte son quizás en muy breves escenas del de la secuencia de las drogas, y bueno, que además la parte de atrás, o sea, todo lo que ocurre, todo lo que está a la espalda del personaje, por decirlo así, es visualmente súper precario, porque es en gran parte solo un muro y estas como escaleras que prometen quizá una salida, pero que en ningún momento se abre una puerta, o en ningún momento nadie transite por ella, ni ocurre ninguna acción que es medianamente relevante para la narrativa del corto. Por último, y esto es bastante más un detalle en sentidos de la secuencia, cuando el asesino tiene que interactuar físicamente, es decir, contacto directo con el personaje, el corto como se topa un poco con un problema, que es que visualmente, desde el punto de vista que ocupa la mayor parte de la película, es bastante difícil discernir qué es lo que estaría pasando si es que se grabara desde el mismo punto de vista, qué es lo que estaría haciéndosele al personaje, puesto que el cuerpo de la persona no se ve demasiado bien, y además, sobre todo con las cosas que interactuarían con la cara del personaje en ningún momento se ve desde su punto de vista, porque bueno, de la misma forma que una persona nunca ve su propia cara directamente, no, el corto tampoco la puede mostrar. Y entonces recurren a este dispositivo que es de una cámara de seguridad, que bueno, por un lado es funcional puesto que muestra más claramente la acción, pero por otro lado es bastante, es un poco tosco quizá, no es tan temático, y además nos saca un poco del personaje, no es particularmente bueno para la inmersión, puesto que nos hace verlo desde afuera, y eso es un poco chocante, sobre todo si es que uno lleva toda la película desde el punto de vista de una persona. Y bueno, la escena final es vista enteramente desde una de estas cámaras de seguridad, lo cual es un poco fome porque nuevamente, como dije, no es particularmente inmersivo este dispositivo, y además el plano tampoco tiene mucha, o sea, no tiene absolutamente nada llamativo aparte de donde están los personajes, que solo la parte frontal. Nuevamente, hacia atrás solo está como una muralla, o sea, una reja del edificio. Y claro, vemos como el personaje es asesinado y el asesino desaparece. Y luego de esto, ahora voy a pausar el video, puesto que luego de esto existe una revelación, un último que es hecha enteramente por texto, esta revelación, y que cambia, resignifica un poco, es como un giro argumental
que resignifica un poco todo lo que ocurrió antes en el corto. Y que además le da un significado más allá de ser como un video más bien estilizado sobre un asesino psicópata. Em, Voy a abstenerme en este video de revelar el giro final, pero solo voy a decir que deja bastante que pensar, pero lamentablemente no en el buen sentido. Siento que da un giro que empeora un poco todo lo que vimos anteriormente y que además es un poco confuso, extraño y siento que podría molestar a algunas personas. En este sentido igual me lamenté un poco ese giro final porque había estado disfrutando el corto pese a que en mi nivel de opinión no hace un uso exactamente inmaculado del corto de realidad virtual y quizá ni siquiera justifica, más allá de un efecto entretenido, el haber sido filmado en este formato. No sé si resolvió los problemas que con él vienen muy bien, pero que había sido disfrutable de todas formas. Y claro, como que este final lo arruina un poco. Pero bueno, me gustaría igual que si es posible lo vieran y quizá comentarlo o lo pensaran, porque siento que pese a eso igual algo de valor existe en él.